Gracias a todos por compartir su tiempo conmigo. Quiero presentarles un poquito de lo que hacemos en el área de propiedades ópticas en nanomateriales, que es un tema que está ahorita pues muy actual, muy de moda. Entonces lo que les voy a presentar es lo que hemos venido haciendo a través de nanopartículas, específicamente para aplicaciones que tienen que ver con biomedicina y para dispositivos optoelectrónicos. Bueno, el plan de la plática es básicamente, les voy a mostrar levemente qué es el CIO, una introducción sobre la parte de nanofotónica y luego una descripción en general de qué es cómo se llama nanomateriales y las propiedades diferentes para sus diferentes aplicaciones. Bueno, básicamente para aquellos que no conocen el CIO, les recomiendo que lo conozcan. Los que tuvieron oportunidad de ir al Congreso de Física, es probable que lo hayan hecho, hubo al menos un par de visitas en el CIO. Pero bueno, el CIO es, al igual que el CIMAT, que acaban de escuchar una plática de nuestro colega Raúl, es un centro CONACYT, uno de 27 centros CONACYT. Está dedicado a la óptica y es el único centro dedicado completamente a la óptica en el país. Estamos en León, Guanajuato, y tenemos un campus en Aguascalientes. Aquí se hace la mayor cantidad de investigación en el área de óptica, y aquí en Aguascalientes hacemos mucha instrumentación y estamos enfocados al desarrollo de concentradores solares, sistemas fotovoltaicos para aplicaciones ya, sobre todo lo que tiene que ver con el sector industrial. Somos alrededor de 200 empleados, esto puede cambiar, y tenemos 3 programas de posgrado, 2 de maestría y 1 de doctorado, con un total de 153 estudiantes. De estos 150 estudiantes, aproximadamente el 15% son estudiantes que vienen del extranjero, de diferentes países, y cuando es necesario, cuando hay estudiantes de habla inglesa, pues nuestros cursos se pueden impartir en inglés o inclusive en forma regular. Bueno, en esto somos 67 investigadores y todo lo demás, pues hay mucho soporte técnico. Operamos típicamente un año, operamos alrededor de 24 postdoctorantes, alrededor de la mitad provienen con becas CONACYT y la otra mitad se pagan directamente por proyectos o por contrataciones directas de la misma institución. La investigación que hacemos está resumida en 5 tópicos, básicamente todo lo que tiene que ver con fibras ópticas, el desarrollo de dispositivos, en particular sensores y láseres, todo lo que son propiedades ópticas no lineales en diferentes materiales, pueden ser orgánicos o inorgánicos, y todo lo que tiene que ver con las propiedades ópticas en nanomateriales, pruebas no destructivas, todo lo que tiene que ver con interferometría y el uso de estas técnicas para hacer fundamentalmente control de calidad. Ahorita esto está muy interesante porque gracias al uso de un interferómetro se pudieron detectar las ondas gravitacionales. Y todo lo que tiene que ver con ingeniería óptica es desarrollo de instrumentación, especialmente diseño de componentes ópticas, diseño de instrumentos, mucho tiene que ver con el estudio del ojo en particular. Y la idea es que estas 5 áreas de investigación que tenemos debe de impactar a alguna de estas áreas. Básicamente la actividad, los números representan el porcentaje de nuestra actividad aquí impactando en estos sectores, básicamente energía, salud es un tema muy importante para nosotros, manufactura en el tema de control de calidad, montamos o desarrollamos sistemas de control de calidad en línea, y para la industria automotriz, perdón, la industria alimentaria. Bueno, les comentaba, tenemos 2 programas de maestría, una maestría en ciencias, una maestría en optomecatrónica que está enfocada más a procesos con el sector productivo, especialmente el sector automotriz, que tiene un alto impacto en el estado de Guanajuato, y un programa de doctorado en ciencias con especialidad en óptica. Tenemos 34 laboratorios de investigación, donde alguno de los investigadores es el titular. Operamos alrededor de 12 laboratorios que funcionan como uso común, con capacidades que son para todos, y bueno, es una lista no muy exhaustiva, pero de algunas de las capacidades importantes que tenemos. Bueno, el asunto de la nanociencia y la nanotecnología, bueno, ustedes saben, en los últimos años pues ha habido una gran cantidad mucha actividad alrededor de esto para poder desarrollar pues las nuevas tecnologías. Hay muchas aplicaciones ya, pero sobre todo hay muchísima investigación fundamental que se realiza todavía y que seguramente va a generar la nueva generación de dispositivos. Básicamente, entonces, la nanociencia y la nanotecnología pues es un área pues emergente todavía, lo podemos considerar así. Hay un estudio que se hizo en México por parte de la Secretaría de Economía en donde establece diferentes niveles. El primer nivel fundamental
es el nivel de síntesis o preparación de nanomateriales. Eso en general está pasado, está sobrepasado ya, y en México ya hacemos buena síntesis y estamos entrando a una segunda etapa, que es el uso de esos materiales para las aplicaciones. La característica fundamental que tiene estos nanomateriales es que el tamaño pequeño modifica sus propiedades, y esas propiedades se pueden entonces diseñar trabajando con el tamaño y la composición de los materiales. De esa manera uno puede diseñar propiedades ópticas expresas para aplicaciones muy particulares. Uno de los temas importantes en el área de aplicaciones médicas es que estas partículas pues son comparables al tamaño del ancho del ADN, y mucho más pequeñas que los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Eso quiere decir que uno podría introducir en principio una partícula al torrente sanguíneo que puede no ser reconocida por los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Entonces uno puede diseñar estas partículas con propiedades específicas y que pueden hacer algo importante para la salud en general. Entonces la nanociencia y nanotecnología pues es una combinación de diferentes áreas, no solamente la física, pero también la química, ciencia de materiales. Hay una gran cantidad de actividad desde el punto de vista biológico para aprovechar todas estas propiedades. Y bueno, en cuanto a la parte fotónica en general, la fotónica pues es el estudio de la producción y manipulación de la luz. Entonces, estudiamos cómo generar luz, cómo interacciona la luz con la materia y cómo poder tener control de esa luz. La fotónica en general es lo que está generando hoy día los dispositivos que nos permiten sistemas de comunicación más seguros, más rápidos, de mayor volumen y demás. Y en general, cuando llevamos este estudio a nivel nanométrico, pues es a lo que se le conoce como nanofotónica. Cuando estas propiedades a nivel nanométrico se trasladan o se aplican a niveles biológicos, es lo que ha dado lugar a la bionanofotónica y en particular a nanomedicina, que es uno de los temas que tienen alta aplicación. El volumen de negocio de estos temas es enorme, y eso es una de las razones por las cuales en el CIO pues le estamos apostando a estos temas, porque tienen un impacto económico pues muy importante. En general, lo que se utiliza, las propiedades ópticas en nanomedicina, pues es para hacer diagnóstico, imagen, pero sobre todo pues la terapia. Bueno, hay dos maneras de poder hacer propiedades ópticas a nivel nanométrico. Uno es confinar la radiación en un espacio pequeñño. Un ejemplo de este confinamiento en el espacio es agarrar una fibra óptica que tiene típicamente un núcleo de 10 micras. Si ustedes lo calientan y lo estiran, pueden reducir el diámetro hasta algunos cuantos nanómetros. Ese material, el vidrio que forma la fibra óptica, es un medio por donde se transmite una señal, pero las condiciones de tamaño confina en el espacio esa señal luminosa, y entonces ocurren cosas importantes en algo que se le conoce como en campo cercano. Esta interacción de campo cercano ha dado lugar a un nuevo microscopio que se llama el microscopio de campo cercano, en donde se estudia qué es lo que está ocurriendo en diferentes tipos de aplicaciones. Y es también lo que tiene que ver con una cosa que ahora se llama nanoplasmónica, y que tiene que ver con el efecto de las propiedades ópticas de materiales metálicos, y a través de ellos se están generando hoy día los nuevos sistemas de comunicación segura, fuentes de un solo fotón y demás. Este es un tema muy importante. La segunda manera de hacer efectos a nanoescala es confinar la materia, es decir, en este caso, en lugar de confinar la luz en un espacio, se confina o se reduce el tamaño de un material y con ello se cambian las propiedades. Es confinamiento de la materia, y esto es el resultado de esto, pues es lo que se le conoce como el efecto de confinamiento, y bueno, y es lo que da lugar a las propiedades de interés. Entonces, lo que yo les voy a platicar es lo que tiene que ver con esta parte en aplicaciones de este tipo. Bueno, ¿qué es el efecto de confinamiento? Me parece que ayer también hubo una plática sobre este tema, pero básicamente si ustedes agarran un semiconductor tiene una banda de valencia y una banda de conducción, típicamente es un continuo, pero si ustedes reducen el tamaño, bueno, a ese semiconductor en bulto le inciden luz, se extrae, se promueve un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y forma un par electrón hueco. Este par electrón hueco es lo que se le conoce como un excitón. Sin embargo, cuando se reduce el tamaño de ese semiconductor a un tamaño nanométrico, y sobre todo cuando este tamaño de la partícula es comparable a la distancia entre el electrón y excitón, o es lo que se le conoce como el radio de Bohr, entonces el efecto de confinamiento en este material ocurre. Si uno resuelve las ecuaciones correspondientes, uno puede definir el gap de energía para esa partícula semiconductora, queda determinado por el gap que tendría en bulto,
y afectado por términos que tienen que ver con el tamaño y por supuesto la composición de ese material. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que si yo controlo el tamaño de esta partícula para que interactúe o sea comparable al radio del excitón, entonces tenemos el efecto de confinamiento. Eso quiere decir que abrimos el gap de energía y por lo tanto si cambiamos el tamaño podemos entonces controlar la banda de absorción o la banda de emisión y eso es finalmente nos permite controlar las propiedades ópticas. Este es un ejemplo, estos son puntos cuánticos de cadmio-selenio preparados en el laboratorio por métodos químicos y bueno, el ejemplo es cambio de tamaño y con ello cambiamos la fluorescencia o la absorción del material. Estos materiales pueden tomar diferentes formas y dependiendo de esa forma uno puede tomar ventaja para aplicaciones y sobre todo para sus propiedades. En el caso nuestro hemos trabajado con esferas y también con estas formas alargadas para obtener barras. Nuestro interés en esta dirección de obtener barras, pues una barrita es una cavidad y una cavidad pues es el principio fundamental para producir láser. Entonces, si podemos generar y controlar esas barras en las condiciones adecuadas, pues es lo que hacemos para poder tener emisión láser a estos niveles, ¿no? Estos finalmente son fuentes emisoras de luz. Bueno, entonces, en resumen, el efecto de confinamiento podemos describirlo de esa manera. Lo que estamos haciendo es, cuanto más pequeño sea el tamaño de la partícula, el gap se abre más, el efecto de confinamiento es más fuerte y por lo tanto el gap de energía, bueno, se corre hacia el ultravioleta y cuanto más grande sea la partícula, pues nos acercamos más a la situación en bulto, ¿okay? Esto, por supuesto, depende de la composición del material. Bueno, en general en propiedades ópticas hay otra manera de poder controlar la luminiscencia de estos materiales. No tiene que ver con el tamaño, pero tiene que ver con la presencia de lantánidos. En la tabla periódica, si recuerdan, hay una línea que contiene todos los lantánidos y esos lantánidos tienen los niveles de energía discretos. Entonces aquí estos lantánidos ya no presentan efecto de confinamiento porque sus niveles son ya discretos de origen. Y cómo funciona esto es básicamente incidir un fotón, una radiación luminosa que promueve un electrón de un nivel a otro nivel dependiendo de cómo es ese fotón de excitación. Típicamente lo que ocurre en general, la luz blanca que ustedes pueden ver como las lámparas fluorescentes es un fotón de alta energía que promueve un electrón de un estado base a uno de los estados excitados superiores. El electrón excitado se puede relajar a alguno de los niveles intermedios y desde un punto donde se estaciona temporalmente se relaja el estado base emitiendo un fotón. Típicamente los sistemas de iluminación que conocemos excitamos con un fotón de energía más grande y recibimos un fotón con energía más pequeña. Otra manera de hacerlo es al revés. Utilizar en lugar de un solo fotón de alta energía, utilizar al menos 2 fotones de baja energía y obtener con ello un fotón de mayor energía. Este es un ejemplo, uno puede excitar con, por ejemplo, 980 nanómetros, que es cercano infrarrojo, para mover un electrón de este nivel a este nivel. Desde aquí absorbe otro fotón para promover el siguiente nivel y luego se relaja produciendo luz visible. Ese fenómeno se le conoce como conversión hacia arriba. Lo importante de esto es que este sistema, cuando se excita en el infrarrojo, las aplicaciones biomédicas son importantes porque los sistemas biológicos tienen una ventana donde la luz puede penetrar de mejor manera, que está alrededor de 800 nanómetros hasta 1000, 1050 nanómetros. En este otro caso, es posible obtener emisión en el cercano infrarrojo también haciendo la combinación de materiales en forma adecuada. Como les mostraba, en este caso es posible sintonizar diferentes colores cambiando el tamaño, pero en el caso de los lantánidos es posible sintonizar también diferentes colores combinando diferentes iones. Entonces, de esta manera podemos obtener, propiedades similares, tanto utilizando el efecto de confinamiento o utilizando nanomateriales que típicamente son cerámicos o materiales fluorados que soportan lantánidos. Ahora, el tema aquí de interés es por qué es importante montar lantánidos en un nanomaterial y cuál es el efecto nanométrico que observamos en todo caso. Pues resulta que en los estudios que hemos venido realizando hemos demostrado que la superficie de las partículas en general se modifica y eso en el caso de los cerámicos modifica la energía fonónica de ese sistema y con ello relaja en forma diferente
todos los lantánidos. Eso hace que podamos manipular también nuevamente sus propiedades. Ahora la pregunta es, bueno, todas esas propiedades fundamentales que yo les he mostrado acerca de la absorción o luminiscencia, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, en el asunto de aplicaciones biomédicas, básicamente, esto es como el grial, es lo que se trata de conseguir, es introducir una partícula al torrente sanguíneo diseñada para que esa partícula llegue y encuentre un objeto de interés. Por ejemplo, una proteína sobreexpresada en una enfermedad. Lo más típico o lo que más se busca es una molécula sobreexpresada en un tipo de cáncer determinado. Entonces la partícula se diseña y se acompleja de tal manera que se le montan anticuerpos en la superficie y eso hace que esta partícula únicamente se pegue a aquella proteína sobreexpresada para el cual fue diseñada. Si no lo encuentra, la molécula, la partícula acomplejada se desecha. Entonces, estas propiedades ópticas, entonces, si los aprovechamos de esta manera, podremos en principio radiar con una fuente luminosa como podría ser un láser. Actualmente se combina ya propiedades ópticas con propiedades magnéticas para poder hacer este sistema de detección y por lo tanto, si estas partículas las podemos ver de esta manera, pues podríamos diagnosticar o detectar o poder ver en dónde está localizada la partícula y eso es una demostración de que en ese punto hay una proteína sobreexpresada para el cual fue diseñada. El sistema como opera, pues es básicamente se aprovechan las propiedades luminiscentes que tiene que ver con los puntos cuánticos, con los óxidos o cerámicos nanocristalinos y sobre todo con las partículas metálicas por el efecto plasmónico. Bueno, los materiales que más éxito han tenido en cuanto a los estudios en nanofotónica son los puntos cuánticos o los materiales semiconductores, fueron ¿cómo se llama? Son altamente brillantes, pero tienen un problema fundamental. Para aplicaciones biomédicas estos semiconductores se excitan con luz ultravioleta. Si yo excito el tejido con luz ultravioleta, también produzco fluorescencia del mismo. Y eso hace que haya una competencia entre la fluorescencia producida por el punto cuántico y la producida por el tejido, y eso reduce el contraste. La consecuencia de ello es una detección, digamos, pobre en las partículas y por lo tanto necesitamos tener una mayor cantidad de partículas, lo cual quiere decir una mayor cantidad de moléculas sobreexpresadas en la aplicación que yo quiera utilizar. Por otro lado, nosotros empezamos a estudiar los lantánidos porque desarrollábamos cristales para hacer láseres. Cuando bajamos al tamaño nanométrico, la idea fue por esta razón. Si estos lantánidos, cuando utilizamos el fenómeno de conversión hacia arriba, podemos excitarlo con luz infrarroja, y por lo tanto la penetración en el tejido es mayor, pero sobre todo la excitación infrarroja no produce fluorescencia en el tejido. Eso hace que tengamos un mayor contraste y requiramos un menor número de partículas para lograr la detección. Un menor número de partículas es equivalente a tener una concentración baja de proteínas sobreexpresadas y eso nos lleva a generar sistemas de detección temprana en una enfermedad determinada. Entonces, por lo demás compiten de buena manera. Ambos son poco biocompatibles y hay mucho trabajo que se está haciendo para lograr una mejor biocompatibilidad, pero la primera manera de resolver el problema de la biocompatibilidad pues es envolviendo estas partículas con una capa de sílica. Esta capa se puede controlar dependiendo del efecto que se busca y con ello pues se reduce el problema de la biocompatibilidad. Bueno, le voy a mostrar algunas imágenes de algunas aplicaciones. Estos son células de un alga que hemos estudiado para ver cómo penetra los puntos cuánticos al interior de una célula ya interactuando en el tejido. Estos son los puntos cuánticos solos. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es pues, la efectividad para poder marcar. Uno puede decir, bueno, pues eso ya está hecho, los biólogos agarran un colorante, ¿cómo se llama? Lo marcan su tejido y pueden observar. Hemos hecho este tipo de aplicaciones con gente que hace la biología para sustituir la molécula que utilizan en forma regular por estos puntos cuánticos. Cuando les damos muestras ciegas que no saben qué es exactamente el marcador, nada más les damos condiciones de cómo deben de excitar. Las primeras pruebas se quedan sorprendidos porque brillan mucho más que una molécula, pero sobre todo se quedan prendidos mucho más tiempo. Las moléculas, si han tenido alguna experiencia con cosas biológicas, las moléculas se blanquean de forma muy rápida. Tienen menos de media hora para que ese colorante pueda estar operando en forma positiva, mientras que con esto se quedan prendidos mucho tiempo. Entonces esto permite realizar estudios pues, de mayor profundidad. Entonces si uno puede encontrar las condiciones de cómo estos puntos cuánticos, en este caso, pueden penetrar una célula,
entonces uno puede diseñar este sistema para las aplicaciones específicas, ya sea para detectar objetos en el exterior o bien en el interior. Esta es una muestra que tiene que ver con cerámicos que tienen lantánidos y básicamente lo que tratamos de mostrar ahí es identificar o mostrar cómo ese cerámico cuando está conjugado en la forma apropiada para una proteína sobreexpresada en este tipo de cáncer, este es cáncer de cervix, las partículas van y únicamente quedan pegadas en esa área en donde está la partícula. Bueno, un segundo tipo de material que ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas son las partículas metálicas. Estas partículas metálicas son ampliamente conocidos, esto es un vitral de no quedó oculto aquí el dato y no me lo sé, pero bueno, son vitrales en Europa, por ahí de 1600, 1700, por ahí, en donde ya usaban estas nanopartículas para poder controlar el color y por supuesto no hacían nanofotónica ni nada de eso. Hoy día sabemos que las propiedades ópticas están determinadas por el coeficiente de extinción de estas partículas, que está formada una parte por la luz que absorbe la partícula y otra parte por la luz que esparce. Quizá uno de los mejores estudios que hay sobre las propiedades ópticas de estas partículas metálicas es Cecilia Nogués en la UNAM, es un estudio muy, muy padre, en donde se demuestra básicamente y se puede modelar cómo podemos cambiar la posición del plasmón de resonancia o dónde absorbe o esparce de mejor manera estas partículas, cambiando el tamaño y cambiando la forma. Entonces, si uno puede controlar eso, entonces uno puede poner este plasmón de resonancia en donde uno quiera y con ello hacer la aplicación que corresponde. ¿Por qué es importante? Bueno, en una partícula metálica, cuando llega una señal luminosa, pues se genera electrones de superficie y el número de electrones en la superficie es lo que se le conoce como la intensidad del oscilador. Y típicamente en una nanopartícula de este tipo la intensidad del oscilador es del orden de 10 a la 5. En un colorante o en un punto cuántico, esa F es del orden de 1. Entonces, esto hace que ¿cómo se llaman? Las partículas metálicas produzcan mucho mayor luz esparcida, porque la luz esparcida funciona como F al cuadrado, mientras que absorben una cantidad de luz proporcional a F, que sigue siendo mayor que esta. Eso quiere decir que si yo utilizo entonces una nanopartícula, voy a tener mayor cantidad de luz, ya sea reflejada o más bien esparcida, o bien absorbida para una aplicación específica. Si yo quiero desarrollar entonces una aplicación determinada, pues esto es mucho mejor poder utilizar partículas metálicas que este tipo de partículas, aun cuando son estas muy buenas. Entonces, muchos de los biosensores que se están desarrollando para hacer detección de moléculas a muy bajas concentraciones, pues están utilizándose nanopartículas metálicas. Este es un ejemplo de ellos. Aquí lo que hicimos, es una línea celular de cáncer de piel. Son células que no están etiquetadas con partículas metálicas y así se ve con partículas, ¿cómo se llama? Metálicas. Controlando la forma y controlando el tamaño, entonces podemos localizar en dónde podemos ver estas partículas. Y una propiedad que nosotros reportamos en este estudio es que si cambiamos la forma, podemos controlar la polarización o la depolarización de la señal luminosa y con ello mejoramos el contraste. Este es un ejemplo de cómo usando estas propiedades uno puede reducir el número de partículas observadas. Estos son células ahora son de este tipo que tienen una cantidad de proteínas sobreexpresadas mucho menor que estas, y la idea es tratar de reducir el número de proteínas sobreexpresadas. Además de eso, lo que hicimos fue diluir la solución coloidal de partículas de oro y con ello lo que tratamos de ver es si podemos ver el equivalente a una sola partícula y cómo puede interactuar en una célula. Esto es la célula y estos puntos, en principio, no lo podemos ver, esto no se puede resolver con el microscopio óptico, pero estos puntos es o una partícula o algunas cuantas partículas que no las podemos resolver una a una, pero bueno, podemos resolver el spot. Estas partículas tienen alrededor de 100 nanómetros y se pueden introducir relativamente fácil al núcleo. Y bueno, entonces podemos diseñar estas partículas acomplejándolas para que detecten objetos en la superficie o bien componentes al interior de la célula. La idea es entender y estudiar cuáles son las componentes que disparan el mal funcionamiento de las células para los procesos de cáncer. Esto lo hacemos con un grupo en la Universidad de Texas. Otra de las propiedades que son importantes en el caso de las partículas metálicas son las propiedades que tienen que ver
con el factor de calidad o lo que tiene que ver con el número de oscilaciones cuando un campo o una señal luminosa está incidiendo sobre una partícula metálica. Este factor de calidad es básicamente la razón entre la parte real e imaginaria del campo incidente y típicamente oscila entre 10 y 100 para los metales nobles. El campo local se realza con la presencia de esas partículas metálicas en forma cuadrática. Eso significa que tenemos ahora estos números al cuadrado, lo cual quiere decir que realza la absorción y por lo tanto si hay más luz absorbida puede realzar la emisión. Y esto opera no solamente para luz visible, sino también opera para luz infrarroja y opera para el escaneo infrarrojo o toda la espectroscopía en infrarrojo que se puede realizar. En particular, para todo lo que tiene que ver con efecto Raman.